Bien. Hoy día, hermanos, es martes 25 de febrero. Martes 25 de febrero, hermanos. El título de la lección para hoy día, ahí está en la pantalla. Por favor, confirmen, hermanos, si se ve o no se ve la presentación. Denle una lectura, hermanos, a este título. A ver, alguien, por favor. El origen del conflicto en el cielo. Gracias, gracias, hermano. Entonces, ahí está el título, hermanos. El origen del conflicto, hermanos, en el cielo, ¿no? El origen del conflicto en el cielo. Hemos remarcado acá esta palabra, ¿no? Origen, ¿no? Del conflicto. ¿Dónde se ha originado el conflicto? Ayer estudiábamos, ¿no? Que el conflicto también estuvo en esta tierra, pero ahí, bueno, en la tierra sabemos cómo se originó, pero antes de que se origine en la tierra, ya este conflicto se había originado, ¿no es cierto, hermanos? Entonces, de esto vamos a estudiar ahora, dónde, cómo, eh, no se ha originado, ¿no? El conflicto en el cielo, ¿no? En el cielo. A ver, si alguien quiere comentar, hermanos, de repente hacerse preguntas, hermanos, háganlo, hermanos, que todo ello sirve para reflexionar, hermanos. A ver, prenda tu micro, hermano, comenta, pregunta acerca de este tema, ¿no? El origen del conflicto en el cielo. Hermano Ayer Julio, habíamos en la tierra, ahora en el cielo. Sí, hermana Mónica. eh, bueno, siempre hemos hablado acerca de cómo se inició este conflicto en el cielo, cuando este ángel hermoso, creado por Dios, lleno de honores, cuando él fue creado, ¿cierto? Una una gran fiesta, una gran celebración, y vemos cómo se envaneció el corazón de él, y uno dice, ¿cómo es posible que algo así haya podido suceder? Especialmente en el cielo. ¿Ah? Pero eso habla del libre albedrío que también tienen los seres celestiales. Ellos también tienen libre albedrío para escoger servir a Dios o no, para amarle o no. Y vemos, ¿cierto?, como en este libre albedrío, la tercera parte de los ángeles del cielo, ¿cierto?, eligen no amar a Dios. ¿Cómo se llama? Vemos este conflicto, pero bueno, sabemos de qué se trata, de que el enemigo quiere desprestigiar a Dios, diciendo de que no es un Dios justo, que es un Dios malo, ¿cierto? Que fuerza a sus seres, ¿cierto? A amarlos y a seguirlos. Pero bueno, el asunto de esto es que es la libertad que él tuvo de elegir también, porque de eso es lo que hemos estado hablando en estas lecciones. Sí, pues, hermanos, eh, ahora ya también vamos a ver, ¿no? Esto, ¿no? Del cielo. Vamos a ver los textos bíblicos, hermanos, ¿no? Porque realmente, pues, antes de que se origine este conflicto en esta tierra, pues, antes se originó el conflicto en el cielo, o sea, se inició, ¿no? Ahí primero. Bueno, hermanos, pregunten, comenten. Entonces, vamos a leer, hermanos. Aquí en la lectura seguramente va a haber preguntas. Y aquí nos pide, hermanos, ver Génesis capítulo 1 al capítulo 3, ¿no? Hermanos, ayer habíamos leído el Génesis capítulo 1, hermanos, donde hemos visto que Dios creó los cielos y la tierra y ahí en los 6 días creó pues todo este mundo, día por día. Y hemos visto que el día comienza en la tarde, ¿no? Y fue la tarde y la mañana, primer día, y así segundo día, tercer día, ¿no es cierto, hermanos? Y sabemos, hermanos, bíblicamente que los días son de 24 horas, hermanos. Un día que tenemos, vivimos son 24 horas. ¿Y esto por qué, hermanos? No, que eh, el mandamiento que ahora vamos a leer, hermanos, el capítulo 2, ¿no? Que Dios crea el sábado también, en el séptimo día, porque hasta 6 días nomás hemos estudiado, y el séptimo día, hermanos, pues lo crea, ¿no?
Entonces, y son de 24 horas, ¿por qué? Porque en los 10 mandamientos, en el siguiente libro que es Éxodo, ya hablando acerca del pueblo de Israel, Dios ordena a su pueblo que observen el día sábado. Y el día sábado, pues son 24 horas, tiene una tarde y una mañana. Los días tienen pues tarde y mañana. No es, muchos imaginan que son 1000 años cada día. Bueno, eso por falta de la fe de repente, ¿no? Para Dios hasta en un segundo puede ser infinitos mundos, ¿no? Para Dios no hay ningún problema para Dios. Así que no podemos limitarnos, ¿no? Con el pensamiento humano, ¿no? Bueno, primer día creó, pues ahí hemos visto la luz, segundo día la expansión los cielos, tercer día, ¿no? Ahí separó las aguas y la tierra, ¿no? Lo seco la tierra, la reunión de aguas los mares, en la tierra ordenó que haya plantas, hermanos, ¿no? Y, y el cuarto día las lumbreras, el sol, la luna, las estrellas puso, dice así el Señor, ¿no? Para las estaciones, para ver el día, la noche, ¿no? Eh, Y el quinto día creó Dios los peces en el mar, las aves en el cielo, ¿no? Y el sexto día, hermanos, los animales que se ven en la tierra, ¿no? Los animales. Pero después agarró Dios seguramente pues tierra, vamos a ver ahora eso en detalle, ¿no? Y creó al ser humano, ¿no? Varón y hembra, dice, ¿no? O sea, Adán y Eva, ¿no? Los creó para que sean administradores mayordomos, señoreen, sojuzguen, ¿no? Esta tierra, ¿no? Entonces, los puso allí Dios, así en forma general, hermano. Y todo lo que hizo Dios, dice, era bueno en gran manera. Hermanos, y ahora en el capítulo 2 es muy importante, hermano, que sepamos, porque vamos a comentar siempre hablamos, ¿no? De todas las cosas así, pero a veces nos olvidamos de leer la Biblia, de que realmente los detalles, ¿no? Así como el primer capítulo hemos leído de Génesis ayer y lo estamos recordando. Ahora vamos a ver el capítulo 2, una lectura rápida haremos, hermanos. Mira lo que dice aquí en el capítulo 2. Importantes detalles, hermanos, ¿no? Porque en el conflicto son importantes estos detalles, hermanos. Miren, hermanos, aquí dice, así fueron pues creados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Estamos, hermanos, ¿no? En 6 días ya. Estamos capítulo 2 de Génesis, no versículo. Versículo 2 dice, en el Génesis 2 en el séptimo día, aquí, hermanos, viene el séptimo día, ¿no? Ya Dios había completado la obra que había estado haciendo. Bueno, hasta esos 6 días ya todo había completado, pero el séptimo día también dice, bueno, aquí vemos que Dios hace, ¿no? La semana, y el séptimo día que viene a ser el sábado, ¿no? Reposó pues en el día séptimo. ¿Qué hizo? ¿Qué creó Dios, hermanos, en el día sábado? No, no creó otra, nada, hermanos, sino simplemente el día lo hizo para reposar. Y miren, dice, sabemos que Dios no se cansa, ¿no? No es como nosotros que se cansa, ¿no? Entonces, pero reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Hermanos, reposó Dios en el séptimo día de toda la obra que había hecho. El verso 3 dice, y Dios, ¿qué hace, hermanos? Bendijo el séptimo día. O sea que este séptimo día, hermanos, el sábado, es bendito porque Dios lo bendice. Hay 7 días en la semana. La diferencia del sábado de los demás días, que es un día bendito y también dice, y lo santificó, es un día santo. De los demás días no dice eso, hermanos. No dice que es un día bendito, que lo santificó Dios, no, sino al sábado dice, ¿no? Dios bendijo al séptimo día y lo santificó. ¿Por qué? Porque en él reposó de toda la obra. Ahí está la razón por la cual no lo bendice, lo santifica, porque él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Reposó, hermanos. Prácticamente la presencia de Dios es, pues, no la que bendice, la que santifica. En este séptimo día, él reposa el Señor, ¿no? Entonces, y eso recordamos que en los 10 mandamientos, el cuarto dice, acuérdate de ese día sábado, ¿no? Para santificarlo, 6 días debes trabajar, pero el séptimo día no hay que reposar, ¿no? Porque el día es bendito y santo, ¿no? La razón que dice para guardar, nos dice a nosotros, es porque dice, yo he creado, dice, Él es el creador, dice, en 6 días, ¿no? Todo este mundo, en 6 días, dice, ¿no?
los cielos, la tierra, bueno, todo lo que hay en esta tierra. Entonces el guardar sábado es un reconocimiento de que Dios es el creador, ¿no? Bueno, entonces continuamos, dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, ahí están los orígenes del cielo y la tierra, además, cuando fueron creados el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Hermanos, y aquí hay detalles de algunas cosas como creó, hermanos, ¿no? En las plantas o al hombre también vamos a ver detalles, ya, ¿no? Detalles de la creación. Aún, dice, no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Detalles muy importantes, hermanos, no había lluvia en la tierra, dice todavía, entonces, ¿y cómo creció las plantas? Pues, hermanos, ¿no? Ni había hombre para labrar, bueno, todavía, entonces, recordemos que las plantas fue creada, pues, en el tercer día, ¿no? Y en el sexto día se creó, pues, al hombre, ¿no? Está dando detalles de la creación, pero dice, hermanos, el 6 se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. O sea que para regar la tierra había un vapor, dice, ¿no? Vapor, ¿no? Que regaba, pues así, la superficie, ¿no? En la tierra. Entonces el Señor Dios formó, dice, entonces hay otro detalle ahora de la creación del hombre, hermanos. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces aquí está el detalle, hermanos, de que el hombre fue creado de la tierra, del polvo de la tierra. Somos de tierra, hermanos, ¿no? Del polvo de la tierra. Pues, Dios tomó, pues imaginemos, ¿no? El polvo de la tierra, tomó el polvo de la tierra, y imaginamos con agua, pues barro, y hizo pues un hombre de barro, y un hombre de barro, pues ahí no tiene vida, pero para que tenga vida, ahí dice, hermanos, y sopló en su nariz aliento de vida. A ese hombre de barro, entonces sopla en su nariz aliento de vida. ¿Y qué pasó, hermanos? Y el hombre fue un ser viviente, fue el hombre un ser viviente. Así aparece el hombre, ¿no? El hombre, o alma viviente, también otras versiones dicen, ¿no? Entonces, el hombre de barro, ¿no es cierto? Que no tenía vida, y para que tenga vida, entonces da vida a Dios soplando, dando aliento de vida, no a Adán, ¿no? Entonces fue el hombre un ser viviente, un alma viviente, hermano. Y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente. Hay detalles, hermanos, aquí, miren. Entonces, para que Adán y Eva vivieran, no dice ahí construyó una casa, no, sino como casa sería en este caso, hermanos, el Señor Dios plantó, dice, un huerto hacia el oriente, hermanos. En Edén, ¿no? En Edén, dice, ya le pone aquí un nombre, el de Edén, ahí está, el huerto, y puso allí al hombre que había formado. Allí lo puso a Adán y Eva. Son detalles importantes, hermanos. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, ¿no? Entonces, ¿cuántos árboles, hermanos, conocemos? Árboles frutales. Entonces, eso era para comer. Esto está resaltando, hermanos, que la comida para el hombre era los frutos de los árboles, hermanos, ¿no? Y recordemos que decía que debía tener semilla, ¿no? Asimismo, en medio del huerto hizo brotar también, hermanos, ahí en el Edén, ahí estaba, pues, ¿no? El árbol, dice, hizo brotar Dios el árbol de la vida. Y había otro árbol, y también dice, ese árbol se llamaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Aquí ese detalle muy importante, hermano. Hay un árbol, ¿no? Que es plantado, dice que es árbol del conocimiento del bien y del mal. Y aquí la palabra mal aparece, hermanos. Entonces el árbol era del conocimiento del bien y del mal. O sea, dando lugar a que ya el mal pues existía ya, hermanos, antes de que se creara este mundo, ¿no? Entonces Dios creó ese árbol, ¿no? Nombre con árbol del conocimiento del bien y del mal. El 10 dice, del Edén salía un río que regaba el huerto y de allí se dividía y se convertía en otros cuatro ríos. O sea, había un río que se dividía en cuatro, hermanos. El nombre del primero era Pisón, dice, ¿no? Este era el que rodea toda la tierra de Avila, donde hay oro. Hay un río que se llama Pisón, dice, y ahí había oro en esa tierra, hermanos. El oro de aquella tierra es bueno y allí había bedelio y ónice también, hermanos.
El nombre del segundo río era Gión. Este es el que rodea la tierra de Cus, hermano, ¿no? Esos lugares se mencionan en la Biblia, hermanos, a Cus, ¿no? Ahora otro dice, hermanos, el nombre del tercer río era Tigris, Tigris, ¿no? Hay ese río todavía, ¿no? O está por Egipto, creo, ¿no? Tigris. Este es el que corre al oriente de Asiria y el cuarto río era Éufrates. Hermanos, el río Éufrates conocemos, ¿no es cierto? O sea, escuchamos y por donde el Señor Jesús estuvo también, ¿no? Predicando. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, hermanos, no, para que lo cultivara y lo cuidara. Miren la tarea que dio Dios al hombre, para que lo creó, hermanos, como hijos de Dios, no, para que el huerto estaba ahí para que lo cultivara y lo cuidara. Cultivar y cuidar. Esa es la tarea que tenían también, aparte de administrar, ser mayordomos de toda la creación. Y el Señor Dios ordenó al hombre de todo. Mira, aquí está, hermanos, la orden que hizo Dios. Dios dijo a Adán y Eva que el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer. Ahí está la orden, hermanos. De todo árbol del huerto podrás comer. Porque el fruto, ¿no? Que había, lógicamente que debía tener semilla, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Ahí está, hermanos, la afirmación que Dios dio. Claramente está ahí, hermanos. A Adán y Eva les dicen que pueden comer de todo árbol, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberían comer. Si es que comían, hermanos, ¿qué pasaría? Ciertamente, de verdad, iban a morir, dice. Entonces, pues el Señor, dice Dios, dijo, no, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Bueno, en este caso, hermanos, en primer lugar fue creado pues Adán y después vamos a ver cómo lo creó a Eva. Hemos visto del polvo de la tierra, no hizo un hombre de barro, sopló en su nariz, aliento de vida. Ahí está Adán, ¿no es cierto? Fue un alma viviente. No había Eva todavía, hermanos. Entonces, pero vio que Adán estaba solo, entonces va a ser a la mujer. Entonces, hermanos, y el Señor Dios formó de la tierra, bueno, aquí todavía antes de hacer la mujer, dice que el Señor Dios, detalles, ¿no? De la creación. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo. También, ¿no? Los animalitos y las aves, dice, fueron formados de la tierra, dice, y los trajo al hombre. O sea, había una tarea para Adán, hermanos. La tarea para Adán es de que él tenía que poner nombre a los animales y los trajo al hombre, dice, ¿no? Para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. O sea, ¿quién puso nombre a los animales? Pues puso Adán. Bueno, en el castellano nosotros decimos, no, por ejemplo, ahí vio, pues, ¿no? A la vaca, bueno, ya dice, este se va a llamar vaca y este se va a llamar perro, este va a llamar, y así. Le puso nombre a cada animal, hermanos. ¿Quién? Adán. Bueno, ¿y qué más dice ahí, hermanos? El hombre puso pues nombre a todo ganado, a las aves del cielo y a todo animal del campo, pero para Adán, hermanos, no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Tal vez él veía, pues no, Adán, la vaca tenía pues el toro, ¿no es cierto? León con la leona. Bueno, habrían parejas así, ¿no? Entonces, pero para Adán, no se, No, hay mucha cosa más. dice que no, hermanos, que no se encontró, ¿no? No se encontró ayuda para Adán, ¿no? A ver, vamos a ver, nos quedamos por acá. No se encontró una ayuda que fuera adecuada o idónea, ¿no? Para Adán, Adán estaba solito, ¿no? Entonces el Señor hizo caer sueño profundo sobre el hombre, o sea, para crear a la mujer, hace dormir a Adán y este se durmió y Dios tomó una de sus costillas. Miren lo que hace Dios para hacer a la mujer. Tomó una de sus costillas, ¿no? Para él es fácil no hacer una operación, pues para Dios, ¿no? Le sacó una costilla y cerró la carne, pues en su lugar, o sea, abierto, pues, ¿no? Así como hace una operación el médico, así, bueno, como habría hecho Dios, pero le sacó una costilla. Cerró la carne en su lugar, hermanos. Ahora, ¿qué hace de la costilla Dios? De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y trajo al hombre. Miren, simplemente de una costilla
¿no? Hace a la mujer. Ahí no está diciendo que agarró polvo, tierra, hizo una mujer de barro y sopló en su nariz de la mujer. No, acá está diciendo simplemente que le saca una costilla a Adán, ¿no? Y de esa costilla hace a la mujer, ¿no? Y lo trajo pues al hombre a esta mujer, ¿no? Y el hombre dijo, ¿no? O sea, despertaría y le ve a la mujer, ¿no? Y entonces Adán dice, este es ahora hueso de mis huesos. Miren, hermanos, cómo Adán reconoce que es de su hueso, de su costilla. Por eso dice, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Entonces le dice mujer, ¿no? A Eva, ¿no? Por tanto, el hombre dice ahí, entonces aquí, hermanos, el matrimonio, está la definición de matrimonio en el Edén, ¿ah? Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, hermanos, el matrimonio aquí que se hace en el cielo, Adán y Eva, no hay ese encuentro entre los dos y Dios no, aquí nos está indicando que el matrimonio es dejar papá y mamá, el varón, la mujer también deja papá y mamá y se une, el varón se une a su mujer y ya no son dos, sino son una sola carne. Es definición de matrimonio. Si no cumplimos con esto, hermanos, cualquier nombre se puede decir, hermanos, pero no es matrimonio, ¿no? No es lo que Dios ha pensado, ¿no? Entonces, y por eso a veces la familia fracasa, las parejas se divorcian, problemas porque no se cumple con lo que se dice aquí, hermanos. Y ya no son dos, sino una sola carne, es unidad, ¿no? Y si uno no comprende eso, pues hermanos, se casa, cada uno maneja su dinero, cada uno hace lo que quiere, o sea, hasta cierto tiempo nomás convive. Bueno, cualquier nombre se le puede poner eso, pero no matrimonio. El matrimonio, hermanos, aquí es que ya no son dos, sino una sola carne. Y ahí deja papá y mamá, ¿no? Y son otra unidad, hermanos. Eso es matrimonio. Ambos estaban pues desnudos y el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban, hermanos. Ah, tenían una ropa, todavía no habían entrado en pecado. Entonces, hermanos, cuando viene ya aquí, hermanos, el capítulo 3 hermanos, ahí hemos estudiado ayer también, hermanos, el capítulo 3 aquí está el 3 hermanos. Ahí hemos estudiado este tema, hermanos, pero hay otros detalles más. Es importante la palabra de Dios, hermanos. Los comentarios, hermanos, es un complemento nada más a todo lo que dice la Biblia. Ahora, la serpiente era más astuta, dice, que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, ¿no? Y dijo a la mujer, o sea, el diablo, que es la serpiente antigua, ¿no? Le dice a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Así empieza a hablar, ¿no? Para engañar a Eva, ¿no? No, o sea, con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto, le pregunta, ¿no? Y la mujer empieza a conversar. Ya hemos visto que el problema de la mujer es separarse de su esposo e independientemente ella quiere hacer las cosas, no debe ser así. Toda la Biblia nos enseña que siempre, por algo son una unidad, pues mujer y varón. La mujer no puede hacer independientemente las cosas, siempre con su esposo tiene que consultar. No es pues cada uno por su lado va a resolver problemas, sino los dos juntos conversando, ¿no? Entonces aquí la mujer pues conversó con la serpiente, Adán no sabía eso. La mujer respondió a la serpiente, ¿no? Como quien quiere predicarlo, ¿no? Del fruto de los árboles del huerto podemos comerles, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni le tocarán porque, para que no mueran, no mueran, ¿no? Eso ha dicho Dios. Podemos comer de todos los árboles, pero no podemos comer de este árbol de la ciencia del bien y del mal porque vamos a morir. Eso ha dicho Dios. ¿Y qué dice la serpiente, hermanos? La serpiente le dice a la mujer, ciertamente no morirán. Mira, yo te aseguro que no van a morir. Le está diciéndole la serpiente. No, no van a morir. Se opone a Dios, ¿no? ¿Qué les parece, hermanos? El diablo es así, ¿no? Cambia los mandamientos de Dios, ¿no? Pues Dios, dice el diablo, ¿no? Miren cómo le engaña. Pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios conociendo el bien y el mal. Entre verdades y mentiras, pues el diablo dice, no, no eso. Le engaña así, le dice,
no vas a morir, así que come y vas a ser como Dios, vas a saber el bien y el mal. Cuando la mujer vio pues el árbol, que el árbol era bueno para comer, ¿cómo que va a ser bueno si era para matar? ¿No? Entonces, pero vio, es así, hermanos, cuando a la cabeza te meten ideas, pensamientos, chismes, cosas así, mentiras, engaños, hermanos, te meten. Entonces el ser humano con ese pensamiento ya mira las cosas de diferente manera. Como ese fruto de ese árbol, hermano, que va a matar, lo ve bonito, lo ve, dice, bueno, era malo, pero como le ha metido en la cabeza esa idea, ese es el problema nuestro, hermanos. En nuestra mente el diablo mete de todas formas cosas que nos hace ver las cosas malas como si fueran buenas. Ese es el problema, ¿no? Y la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Miren, hermanos, agradable a los ojos, ¿no? Aquello que es malo, pues agradable a los ojos. Y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Eso le había metido en la cabeza el diablo. Vas a ser sabia, ¿no? Tomó pues de su fruto Eva y comió, hermanos. Ahí está. Tomó una decisión, ¿no? Mala decisión. También dio a su marido que estaba con ella y él también comió. Adán también tomó una mala decisión. Claro, Eva utilizó el diablo a Eva, pues, y fácilmente cayó, hermanos. Entonces, el diablo puede usar, ¿no? Fácilmente, pues, ¿no? Así como usó a Eva, pues, por eso debe estar unido el varón y la mujer, que no estén separados, hermanos, no se separen, ¿no? Entonces, ahí surgió el problema, pues, hermanos. Entonces fueron abiertos, hermanos, los ojos de ambos, pues, y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantarse. Viene el problema y quieren solucionar el problema. Adán y Eva se ven desnudos, quieren cubrirse con hojas de higuera. Una hoja de higuera, hermanos, pues con el sol se seca. Y ya, entonces sigue la desnudez, eso figuradamente, ¿no, hermanos? O sea, nosotros tratamos de solucionar los problemas, nos escondemos, no somos sinceros de lo que somos, hermanos, y tratamos de esconder lo que somos, ¿no? Y ese es un problema, hermanos. Y oyeron al Señor, pues, Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Ahí viene el problema, hermanos, de esconderse. ¿Por qué una persona se esconde, hermanos? Porque ha hecho algo malo. Pues cuando un niño hace una cosa mala, se esconde, ¿no? O una persona también se esconde, ¿no? Entonces aquí Adán y Eva se escondieron de Dios, hermanos, los creadores. O sea, cuando no había pecado, no se escondían, pues, hermanos. Y hoy en día el ser humano, pues, está escondido, ¿no? Está de vergüenza, ¿no? Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Claro que Dios sabe dónde está, pues, pero siempre Dios pregunta, hermanos, para reflexionar. Y ahora nos dice Dios a nosotros, ¿dónde estás justo? ¿Qué estás haciendo, no? ¿Dónde estás? No es que no sabe dónde estoy, hermanos, sino me está diciendo esa pregunta para reflexionar, ¿no? ¿No? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo, no? Y él respondió, pues, a Adán, ¿no? Te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Miren, tuve miedo. ¿El miedo de dónde viene, hermanos? Viene de haberse apartado de Dios, de haber pecado, pues, hermano, de haber desobedecido, hermano. El miedo. Entonces, hermanos, psicológicamente, y los psicólogos deben saber esto importante, todo problema que hay, hermanos, para el ser humano, psicológico, miedo, por ejemplo, acá, es por estar separado de Dios, pues no, separado de Dios, de ahí viene. Entonces, para solucionar ese problema del miedo, hay que volver a Dios, pues no al ser humano. Y si no, va a seguir, pues, de miedo escondiéndose, ¿no? Y solamente son paliativos lo que el ser humano puede dar, ¿no? Terapias y tantas cosas, y no soluciona el problema. Entonces, Adán dice, no, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Me escondí, hermano. Y Dios le dice, no, Adán, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Quién te ha dicho que estás desnudo? Y le preguntó Dios, ¿no? ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Miren, hermanos, la pregunta para reflexionar. Entonces, el hombre, ¿qué hace, hermanos? Si nos pregunta a nosotros, sería bueno ser sinceros, ¿no? Decir, bueno, sí, Señor, bueno. Pero Adán no es sincero. Él echa la culpa, ¿no? Siempre el ser humano justificándose, echando la culpa al gobierno, echa la culpa a la esposa, a los hijos, no sé, a los amigos, no sé a qué cosa echamos la culpa, hermanos,
no reconoce. El hombre respondió, dice, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Miren, hermanos, ¿no? Echa la culpa a la mujer, ¿no? No reconoce su responsabilidad, no él. Entonces, Dios, ¿qué le dice? Entonces el Señor dijo a la mujer, ¿qué le dice a la mujer? ¿Qué es esto que has hecho? Le dice a Eva. Entonces, la mujer también, hermanos, no reconoce su responsabilidad, echa la culpa. ¿A quién? La serpiente me engañó, dice, yo comí, dice, no, no reconoce, ¿no? Pero dice, la serpiente me engañó y yo comí. Claro, que no debía haber conversado con la serpiente, no debía, bueno, hacerse engañar, ¿no? Bueno, pero ahí está, hermanos. Y respondió así la mujer. Y el Señor, Dios, dijo a la mujer, entonces aquí vienen las consecuencias, hermanos, y esto a veces detalles uno no sabe. Por cuanto has hecho esto, maldita serás. En este caso a la serpiente, Dios le está diciendo, está maldiciendo a la serpiente, ¿no? A través del espíritu de profecía, hermanos, no se hace mención, muchos detalles también, hermanos. Entonces aquí, hermanos, la serpiente y la Biblia también, ¿no? Implícitamente decimos, no explícitamente, ¿no? Sino implícitamente, algo que no se está explicando, pero se entiende que la serpiente eh, originalmente no se arrastraba, hermanos, porque aquí en la maldición le dice que se arrastre. Por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Dice. Le maldice, hermanos, a la serpiente, Dios, a este animal, ¿no? Sobre tu vientre andarás, ¿ya? Entonces, sobre tu vientre andarás, dice, ¿no? O sea, se arrastra. Y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahí está la serpiente que conocemos que se arrastra por la tierra. Pero antes se entiende que no se arrastraba, hermanos. Era el animal más bello en el huerto. Bueno, la maldición le cayó a la serpiente. Bueno, esto también, pues, simbólicamente este ángel, ¿no? Que es la serpiente antigua, que es el diablo, ¿no? Pues la maldición le cae, pues, ¿no, hermanos? Entonces, pondré, dice, ¿no? Enemistad entre tú y la mujer. O sea, ahí está la enemistad, hermanos, el conflicto que habría, pues, entre la mujer y la serpiente, ¿no? La mujer es la iglesia, el pueblo de Dios, ¿no? Y entre tu simiente y su simiente. La simiente de la mujer es Jesucristo y la simiente de la serpiente, pues, los instrumentos que utiliza el diablo, ¿no? Entonces, en este caso, hermanos, pues el conflicto, ¿no? Ahí. Y dice ahí la consecuencia también de este conflicto, él te herirá en la cabeza, o sea, Jesús lo pisaría en la cabeza a la serpiente. Y esto sucedió en la cruz del Calvario. Todo este conflicto, cuestionamiento que se originó en el cielo, hermanos, pues se resuelve en la cruz del Calvario, demostrándose que Dios no es mentiroso, no es injusto, no es malo, sino es misericordioso y es justo Dios. Eso se demuestra en la cruz y todo el universo lo conoce y lo sabe ya. Así le ha herido en la cabeza, pues, al diablo. Y el diablo dice, al diablo le dice, no, a la serpiente, tú lo herirás en el talón. Esto fue que lo clavó en la cruz, pues, ¿no? Y a la mujer dijo también, hermanos, miren a la mujer, miren el castigo para la mujer o la maldición para la mujer. Dice, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. O sea, originalmente, hermanos, no habría dolor pues en el parto, pero la mujer daría a luz con dolor. Con dolor darás a luz los hijos con todo, con todo. Tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Entonces aquí dice Dios, no, a la mujer que el que va a dirigir la familia va a ser pues el varón. Tu deseo será para tu marido, dice, y él tendrá dominio sobre ti, ¿no? Entonces así Dios ha establecido, ¿no? Y después del pecado, así. Por eso siempre una mujer inteligente va a consultar con su esposo, aunque su esposo de repente también no esté mal, pero de todas maneras los dos unidos y con la dirección de Dios, ¿no es cierto?, podemos hacer las cosas. Bueno, en la experiencia práctica eso es lo que pasa, hermanos, ¿no? Yo como varón me equivoco, mi esposa también como mujer se equivoca, los dos nos equivocamos al final. Por eso hemos pedido a Dios que dirija nuestro hogar y entonces así el hogar marcha bien.
nos equivocamos, tenemos que arreglar nuestras equivocaciones con la ayuda de Dios y seguir adelante, ¿no? Y así se mantiene la familia, el hogar, hermanos, ¿no? Así es. Bueno, entonces aquí, hermanos, pues el varón, ¿no? Mujer tiene que respetar al varón, ¿no? Y eso dice la Biblia, ¿no? Que lo que necesita el varón es respeto, sobre todo de su esposa, ¿no? Y la esposa lo que necesita es amor, y el amor que debe brindar el esposo, ¿no? Hasta dar su vida, como Cristo dio su vida por nosotros, el varón dice, debemos dar nuestra vida por nuestra esposa y tratarla de lo mejor a nuestra esposa. Así dice la Biblia, hermanos. Bueno, esto que después de haber caído haber caído el hombre en el pecado. Entonces el Señor dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, dice, y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por por tu causa, le dice. O sea que la tierra, hermanos, ha sido maldecida por Dios, hermanos. Esta tierra que era hermosa, como no habían estos cerros, o sea, los picos o los abismos, no había nada de eso, había pues como lomadas, ¿no? Como alfombras, ¿no? Ahí todo era muy bonito, ¿no? La creación, gran manera era buena. Entonces, pero fue maldecida, ¿no? Maldita será la tierra por tu causa. Adán le dice a Adán, ¿no? Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. En este caso, el trabajo, hermanos, pues ya no sería tan sencillo que originalmente sería así. Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. O sea que ahora, hermanos, pues dice ahí, ¿no? Que con el sudor de la frente uno tiene que comer. O sea, hay que trabajar, ¿no? Para tener un plato de comida, hermanos. Y no es fácil, hermanos, pues hay que trabajar, pues, hermanos. Con el sudor de tu frente vas a comer pan de cada día, ¿no? Así dice el Señor, ¿no? El hombre puso como dice, el hombre le puso por nombre Eva, a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. De hecho, aquí, hermanos, implícitamente, aunque no se mencione así explícitamente, claramente, tuvo que sacrificar a los animalitos, pues, hermanos, Dios, para hacer ropa para Adán y Eva, pues, y así los vistió. Y eso es un simbólico, hermanos, porque Cristo tendría que ser sacrificado, ¿no? Y cubierto su desnudez de Adán y Eva. O sea, nuestro pecado, pues, sería cubierto, seríamos justificados con la sangre de Cristo. Desde allí ya empieza, hermanos, el Evangelio. Entonces el Señor Dios dijo, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida y come y viva para siempre. Entonces Dios está diciendo aquí que seguramente va a alargar su mano para agarrar pues del árbol de la vida y viva para siempre así pecador. Pero no, Dios dijo, no, 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 no. El hombre, entonces, y el Señor Dios lo echó pues del huerto, lo sacó a Adán y Eva del huerto del Edén, hermanos, para que labrara la tierra de la cual fue tomada. Expulsó pues al hombre al oriente, dice al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines. Es el huerto tenía pues ahí guardianes, querubines con una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Pues Adán y Eva seguramente querían entrar, comer del árbol de la vida, pero no podían porque había un ángel que cuidaba. Bueno, todo esto hermanos, un contexto que es importante conocer y saber, hermanos, para entender lo que estudiamos, hermanos. Ahí dice Génesis 1 al 3, demuestra pues que el mal existía antes de la caída de Adán y Eva, aunque el mal no era una realidad concreta, ¿no? O sea, nos está diciendo que el mal, aunque Adán y Eva no veían el mal, o sea, específicamente, concretamente, ¿no? O sea, sino que era una realidad, digamos, abstracta para ellos. No sabían cómo, seguramente no tenían esos detalles, no sé, pero aquí el comentario nos está diciéndonos, ¿no? Que allí, en lo que estamos leyendo, tal vez para nosotros, hermanos, ¿no? Adán y Eva, seguro Dios les ha advertido y todo ello, ¿no? Pero ahí en lo que estamos leyendo, aunque el mal no era una realidad concreta en el Edén, conceptualmente el mal ya había aparecido, pues, ahí en el nombre, dice, del árbol del conocimiento del bien y del mal.
Ahí la Biblia dice, el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista, ¿no? Y bueno para comer, ¿no? Asimismo, en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces ahí en el capítulo 2 eso hemos leído, ¿no? A ver, sí, pues en el capítulo 2. Y en el capítulo 2 también dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Bueno, aquí una prueba, ¿no? Que el hombre demostrara, ¿no? Su confianza en Dios como su... Muy bien, entonces, hermanos, ¿qué más dice aquí los comentarios aquí, ¿no? En la Biblia. Luego la serpiente, hermanos, el diablo, ¿no es cierto?, acusó a Dios de mentir, ¿no? Hemos visto en el capítulo 3 que Dios está acusándole a Dios de que Dios le ha mentido a Eva, que le dice, no, no vas a morir. Dios le ha dicho que va a morir si come, pero el diablo le dice, no, no vas a morir. O sea, como quien dice, Dios es mentiroso, ¿no? Y Eva no se da cuenta, ¿no? De eso. Y a veces no nos damos cuenta de las tentaciones que el diablo hace, ¿no? Entonces acusó a Dios de mentir cuando era el diablo era el mentiroso, que en él estaba mintiendo, ¿no? La existencia de la serpiente, hermanos, en Apocalipsis 12:9, ahí dice, hermanos, y ya en el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, hermanos, ahí habla, ¿no? Acerca de este conflicto, ¿no? Que en el cielo hubo, ¿no? Originalmente, antes de entrar en la tierra, el conflicto. Y ahí venció, pues, no Jesús o Miguel y sus ángeles, no al diablo, dragón, con nombre dragón, sí, lo han botado, hermanos, a esta tierra, ¿no? Y a sus ángeles también del diablo. Entonces dice ahí, fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Ahí está su nombre de esta serpiente antigua, dragón, diablo y Satanás. Y engaña al mundo entero. Es engañador, hermanos. Le engañó a Eva y ahora engaña a todo ser humano en esta tierra. Fue arrojado pues a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Él está en esta tierra, el diablo, todavía está todo. Junto con su mentira, hermanos, muestran la realidad de la existencia pues del mal allí. Ahí está, hermanos, esa es la realidad del mal. Y vemos nosotros la realidad, las consecuencias, las enfermedades, las guerras, tantas cosas que vemos en esta tierra son consecuencias, pues, ¿no? De la existencia de este mal, ¿no? Generado, ¿no? Por Satanás, ¿no? Por lo tanto, la presencia del mal es manifiesta, incluso, hermanos, dice en el Edén, y antes de la caída, hermanos, bueno, esto de repente haciendo mención al árbol de la ciencia del bien y del mal, ya se está haciendo ver que hay mal, pues, hermanos. En Ezequiel, lee Ezequiel, dice 28, 12 al 19, a la luz de Éxodo 25, 19 y 20, ¿cuál es la naturaleza de la caída de este ser? Hermanos, a ver si ayudan aquí, ¿cuál es la naturaleza? Pues vamos a ver esta pregunta, a contestar, ¿cuál es la naturaleza de la caída de este ser? O sea, de este dragón, pues no, vamos a ver que es un ángel, ¿no? La Biblia lo menciona, hermanos, en Ezequiel 28, 12 al 10. Vamos a leer. Ezequiel 28, 12 al 19 dice, hermanos, hijo de hombre, dice, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Aquí utiliza, hermanos, al rey de Tiro como un símbolo, hermanos. ¿De quién? Justamente del diablo, de Satanás, el dragón, la antigua serpiente, ¿no? De este querubín. Vamos a ver que es un ángel, ¿no? Hijo de hombre, le está diciendo a Ezequiel, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Entonces ahí hace mención las características, hermanos, de este ángel, ¿no es cierto? Que llega a ser el diablo, ángel rebelde. Tú eras el sello de la perfección. O sea, ¿cómo era, hermanos, antes de ser diablo, este ángel? No, era el sello de la perfección. ¿Se imaginan, hermanos? Sello de la perfección, eso era perfecto este ángel, ¿no? Lucifer, antes de ser el diablo. Lleno de sabiduría, hermanos, miren, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, era completamente hermoso, acabado de hermosura, hermanos. Miren, perfecto, sabio, hermoso. Y ahí está hablando también, hermanos, del Edén. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste.
Entonces, pues ahí, justamente a través de la serpiente, estamos nosotros leyendo esto en el capítulo 3, ¿no? De toda piedra preciosa era tu vestidura. Y hace alusión, hermanos, a la, como decíamos, la serpiente, ¿no? Volaría antes, el animalito, ¿ah? Que Dios hizo, volaría, sería precioso, hermoso. Pero era un símbolo, hermanos, ¿de qué? De que este ángel Lucifer, no ángel de luz, aparte de que era perfecto, sabio, hermoso, hermanos, de toda harina, carbuno, esmeralda y oro, hermanos. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Este ángel fue creado por Dios, hermanos, creado, no es que apareció, no es que él puede ser Dios, no, que así como Dios es que no tiene ni principio ni fin, no. Este ángel, no, que se convirtió en diablo puesto, hermoso, y tenía un vestido, una ropa hermosísima, y también para su creación, hermanos, Dios preparó instrumentos musicales para el día de su creación, los mejores instrumentos musicales. Tú, querubín grande, ahí está, hermanos, él era un querubín grande, querubín, hermanos. Este querubín, hermanos, es un ángel especial, pues, hermanos, ¿no? Recordemos que en el santuario terrenal Dios ordenó a Moisés que en el arca del pacto donde estaban los 10 mandamientos, en la tapa, el propiciatorio, ahí debía haber dos querubines de oro. Y los querubines estaban protegiendo ahí, ¿no? El arca, ahí en el propiciatorio, con sus alas extendidas, eran de oro. Entonces, ahí está, hermanos, ¿no? Y así era. Entonces, era pues este querubín grande, era ahí que estaba juntamente con Dios, hermanos, ¿no? Protector, hermanos. Eh, yo te puse en el santo monte de Dios, dice, y allí estuviste en medio de las piedras de fuego y te paseabas, hermanos, en el cielo. Ahí están las piedras de fuego en el cielo, ahí se paseaba en el santo monte de Dios. Perfecto eras, era perfecto, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que. Hermanos, ¿qué significa esa palabra hasta qué? O sea, cambia, ¿no? Lo que era un ser, un ángel perfecto, sabio, hermoso, y todo esto, hermanos, eh, dice, era tan perfecto hasta que se halló en ti maldad, se encontró en él maldad. ¿Cómo es eso, hermanos, que se encontró maldad? Y uno se pregunta, pues, pero ¿cuál es la causa de que apareció, pues, la maldad, hermanos? Y entonces aquí la Biblia dice la causa. ¿Por qué apareció, pues, esa maldad en este ángel? Y aquí dice a causa, ahí está, hermanos, la Biblia dice a causa, la causa está diciendo, a causa de la multitud de tus contrataciones. Ahí está. Hermanos, miren aquí, multitud de contrataciones. ¿Qué significa esas contrataciones, hermanos? Contrataciones, bueno, son, para hacer un contrato, digamos, comercial, se tiene que hablar, pues, ¿no? Entre dos personas, dos empresarios, ¿no? O no sé, o sea, va a ser una obra, entonces se hacen contrataciones, ¿no es cierto? Entonces, aquí está haciendo alusión, hermanos, a que el diablo, pues, él va a hacer la contratación. Engañó a tercera parte de ángeles, hermanos. ¿Cómo engañó, hermanos? Pues así, esas contrataciones, hermanos. Y hay que entender ese significado de esa palabra, ¿no? Mayormente está relacionado con mentiras, engaños que hace esos tratos, ¿no? Engaña pues a los ángeles, hermanos, ¿no? Habla mal de Dios, o sea, los chismes, ¿no? Y ahí, hermanos, dice, fuiste lleno de iniquidad, ¿no? Lleno de iniquidad. Y pecaste también, dice, ¿no? Lleno de iniquidad y pecaste, ¿no? Así cuando uno habla aumentando, disminuyendo, no sé, de las cosas, pues hermanos, ahí el problema, ¿no? La iniquidad, el pecado. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Y continúa, hermanos, diciendo la causa. Vamos a ver aquí. Se enalteció tu corazón, hermanos. Ahora, mire, el enaltecimiento del corazón, ¿no? De Satanás tiene una causa, dice a causa, se enalteció tu corazón, o sea, el orgullo, ¿no? El orgullo que lo caracteriza a Satanás, el orgullo, ¿no? Es el carácter de Satanás. Dice, se enalteció tu corazón. ¿A causa de qué, hermanos? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa? A causa, dice, de tu hermosura, hermanos. A causa de tu hermosura. O sea, la causa es su hermosura. O sea, yo entiendo aquí, hermanos, que lo que pasa, ¿no? En nuestra vida cotidiana, cuando uno se mira a sí mismo, se ve que tiene plata, se ve que tiene capacidad, se ve que es hermoso o hermosa, se ve, entonces se vuelve pues así, orgulloso. Se enaltece el corazón cuando uno se mira a sí mismo.
Ay, yo soy rico o yo tengo estas cosas. Entonces se está enalteciendo esa persona. No, no se humilla, sino se enaltece. Entonces la causa del enaltecimiento del corazón, ¿no? De este ángel, de este querubín, la causa es la hermosura, ¿no? O sea, su mirada que debería de ser humildemente depender de su creador, él, vamos a ver aquí que ya no, mirándose a sí mismo, se enaltece y ya no va a depender de eso, sino va a depender de sí mismo, se independiza. Entonces, una de las causas del enaltecimiento del corazón es la causa, la hermosura. Corrompiste tu sabiduría. Ahora, era sabio y se corrompe esa sabiduría porque entra ahí mentiras, engaños, la corrupción, ¿no? Se corrompe. Pero, ¿cuál es la causa de esa corrupción? A causa de tu esplendor. Ahí está dando las causas, hermanos. Era esplendoroso, ¿no? Esplendoroso este ángel. Entonces, él como se está contemplando a sí mismo, entonces, pues él, ¿no? Corrompe así su sabiduría. Entonces, ojo para nosotros los seres humanos. El mirarnos a nosotros mismos, hermanos, depender de nosotros mismos, ahí nos corrompemos, pues, hermanos. Nosotros humildemente debemos depender de nuestro, o sea, primero volvernos a Dios y depender de Él, no depender de nosotros, hermanos. Porque si no, hermanos, pues el enemigo va a destruirnos. Yo te, yo te arrojaré por tierra, dice Dios, ¿no? A este querubín, ¿no? Delante de los reyes te pondré para que miren en ti con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones. Otra vez hace mención a sus contrataciones. Entonces, cuando hermano uno, pues, no es humilde, no depende, no mira a Dios, está mirando, está juzgando las cosas, no humanamente y nos equivocamos así, hermano. Profanaste tu santuario, dice, profanaste tu santuario. Los chismes profana, hermanos, destruye. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Entonces está hablando, hermanos, de que así va a ser consumido, pues Satanás al final va a ser cenizas. Y te puse en ceniza, ahí está, hermanos, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Así va a ser ceniza este querubín, que ahora se llama diablo, ángel rebelde, ¿no? Va a ser ceniza, hermanos. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaron sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser, para siempre va a dejar de ser, ya no va a haber diablo, hermanos. Y en Éxodo 25, 19 al 20 dice, harás pues un querubín. Esto está recordando, hermanos, el santuario terrenal. Ahí habla de querubín que se ha hecho en el santuario terrenal de oro en la tapa del arca del pacto. Muy bien, hermanos. Entonces continúo, ¿no? Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza en el propiciatorio. Harás los querubines en sus dos extremos, dice, no, hermanos. Miren, eh, esos querubines estaban, pues, hermanos, en el lugar santísimo, en el arca del pacto, donde estaban los 10 mandamientos, hermanos, en la tapa, el propiciatorio. Ahí estaban esos dos querubines, como protectores ahí, ¿no? Y los querubines se extenderán por encima las alas, ahí está, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines, dicen, ¿no? Ahí está, hermanos, haciendo mención. Recuerden que el santuario terrenal es pues una copia del santuario celestial, es una copia, hermanos. Así que entonces, hermanos, eso es importante. Muy bien, entonces hermanos, para ya concluir, entonces hermanos, aquí viene el comentario. Según este pasaje, el origen del mal y del conflicto cósmico comenzó, ¿dónde, hermanos? En el cielo, hermanos. En el cielo comenzó este problema, hermanos, en el cielo, ¿no? O sea, prácticamente en una palabra yo digo, ¿no? Que se independizó, pues, el diablo y se corrompió. El que se independiza de Dios y el hombre está independizado, pues se vuelve corrupto, hermanos. Por eso el llamado de Dios es volverse a Dios, ¿no? Y depender de Él, ¿no? Que es la fuente de vida, de sabiduría, de todo, hermanos, ¿no? Y Él nos da la promesa de la vida eterna. Como consecuencia del pecado descansaremos, pues, hermanos, en esta tierra por alguna enfermedad o tal vez, Señor, hermanos, por un accidente. No, pues, es consecuencia del pecado, pero vamos a descansar. Solamente hay que creer en el Señor
y vamos a resucitar, ¿no? Cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez y vamos a vivir eternamente, ¿no? Esto es importante entonces, hermanos, lo que ha hecho Dios, su plan de salvación, ¿no? A través de Jesucristo, se soluciona este problema de la muerte. Entonces, hermanos, este problema comenzó en el cielo. Antes de caer, el ser que llegó a ser conocido como Satanás era pues un querubín. Ahí está, hermanos, era un querubín. Antes de Satanás era, era un ángel protector, hermanos. Además de ser identificado como un querubín, hermanos, era el sello de la perfección. Así hemos leído, hermanos. Era así el querubín, lleno de sabiduría y de acabada hermosura, hermanos. Así era ese querubín, perfecto de las manos, salió de las manos de Dios así. Estaba en el Edén, en el huerto de Dios también está haciendo mención a eso. Y en Ezequiel 28:12, bueno, en esta versión dice, Hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile, así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, perfecto, en hermosura. En el Edén estabas en el huerto de Dios, toda piedra preciosa era tu vestidura, el rubí, topacio, el diamante, el berilo, once, jaspe, el zafiro, turquesa, la esmeralda y el oro. La hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti. Hermosa era su vestidura de este ángel. El día que fuiste creado fueron pues todos preparados. Comentarios, hermanos. Ninguna de estas cosas podría decirse del rey de Tiro, claro. Literalmente del rey, existió pues ese rey de Tiro, ¿no? Pero todas estas cosas que está diciendo, no se va a referir pues a este ser, a este rey de Tiro, hermanos. Ninguno, ni de ningún otro ser humano, pues si no está hablando de este ángel, pues, no, hermanos, de este querubín que se ha convertido en Satanás. Por lo tanto, sabemos que en este texto se describe pues la caída de Lucifer. Lucifer es ángel de luz, cayó pues, ¿no? Esto está en Isaías también 14:12 al 15. ¿Qué luz adicional arroja esto sobre el origen del gran conflicto? Aquí también, hermanos, se repite. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Ahí está, lucero, hijo de la mañana, ¿no? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Eso es lo que uno piensa, hermano. Cuando se separa de Dios, ya piensa ser Dios. Se hace como Dios, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué decía este ángel separándose de Dios? Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas. De Dios levantaré mi trono, dice, ¿no? Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré. Miren su deseo, ¿no? Cuando uno se separa de Dios. Y seré semejante al Altísimo. Mira su deseo de él. Mas, pero la Biblia dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces, así pues, su destino del diablo es eso, cenizas va a ser. Eso es lo que puso, pues, esa idea de ser de Dios, así que se corrompió este ángel y surgió esa idea de ser Dios. Esa idea le metió pues en la cabeza a Eva, hermanos. Vas a ser como Dios. Y hoy en día también el diablo sigue metiendo en la cabeza, ¿no? A través de... Usa instrumentos, te puede usar a tu esposa, a tu hijo, a quien sea puede usar, a cualquier líder religioso también puede usar para meter en la cabeza pues ideas, pensamientos, así, de ser como Dios. Tú puedes y todas esas cosas, ¿no? Según Isaías 14, hermanos, Lucifer decidió exaltarse y hacerse semejante a Dios. Este versículo complementa lo que vimos en Ezequiel 28, donde se dice que se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Ahí está, hermanos. Se enalteció tu corazón, no el orgullo, el enaltecimiento, hermanos, la causa, la hermosura, a causa de tu hermosura. Ezequiel 28 dice. Lo que debería haberlo llevado, pues, hermanos, a glorificar al Dios que le hizo hermoso, ¿no? Y eso es lo que deberíamos hacer, eso, glorificar a nuestro Dios, a nuestro Creador, a nuestro Padre, ¿no? En cambio, se volvió pues orgulloso, hermanos. Entonces, el orgullo, hermanos, si somos orgullosos, somos hijos del diablo, pues, hermanos, ¿no? Porque el orgullo viene pues del diablo, ¿no? Ningún cristiano puede ser orgulloso, pues, hermanos, ¿no? Sino humilde, dependiendo de Dios. Tenemos que ser así, pues, hermanos. Entonces, se volvió pues orgulloso, ¿no? Pero aún ese orgullo lo condujo a pretender ocupar el lugar de Dios, hermanos, y a calumniarlo incluso, hermanos.
La expresión hebrea traducida como trato comercial, eso es lo que yo veo, hermanos, que es ese trato, ese relacionamiento que tuvo, ¿no? Con los seres humanos y también con los ángeles antes, hermanos, y así los hizo caer, pues con engaños, pues hermanos, engañan, hablando mal de Dios, o sea, chisme, hablando mal de Dios, que Dios es mentiroso, que Dios, pues, como dice de Job, ¿no? Que a Job le protege y Job por interés material nada más le sirve. Son acusaciones que hace el diablo, ¿no? Mentiroso. Eso es los tratos comercial, dice, a eso se refiere, ¿no? Hablar mal de Dios, chisme. También significa, en Ezequiel 28:16, también significa la calumnia. Ahí está, pues, hermanos, calumnia, una indicación de cómo Satanás opera contra Dios y contra nosotros también. Finalmente, hermanos, dice, ¿cómo entendemos el hecho de que Lucifer, quien cayó, era originalmente perfecto desde el día, no, desde el momento en que había sido creado, hasta que se halló maldad en él, como dice 28:15? ¿Qué pregunta dice? ¿Cómo entendemos eso, hermanos? Bueno, estamos viendo la Biblia, la causa, todo, ¿no? Estamos entendiendo, creo. ¿Cómo podría ser perfecto? eh, ¿Cómo podría un ser perfecto caer a menos que su perfección incluyera la libertad moral o libre albedrío? Claro, hermanos, de hecho, pues este ángel era libre para tomar sus decisiones de depender de Dios o ser independiente, como ahora tenemos tú, hermano, y yo, tenemos la libertad de bien depender de Dios o depender de nosotros mismos, ser independientes, ¿no? Ezequiel 28:15, ¿no? Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, hermanos. Ahí termina nuestra lección. Que Dios los bendiga. Si no hay una pregunta o un comentario final, hermanos, el tiempo nos hemos pasado de tiempo. Hermanos, pues vamos a despedirnos, hermanos, ¿no? Si alguien quiere hacer una pregunta, pregunte, hermano. Y si alguien quiere hacer un comentario final, comente, hermano. Bueno, vamos a despedirnos, pues hermanos, ¿no? Ahí está nuestro hermano Marcelino, ya prendió su micro. Hermano Marcelino, por favor, despídanos con una oración, hermano Marcelino. No, bien, hermanos, muy buenos días, hermanos. La lección hermosa, no. Dios siempre quiere el bien de la humanidad, pero le duele cuando su creación es destruido por el enemigo, ¿no? Bien, vamos a orar, hermanos. Querido buen Padre Dios que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, en esta mañana porque usted es misericordioso con nosotros. Señor, gracias por dedicar la primera hora, Señor, para la meditación, el estudio de la palabra, Señor, y también la oración. Bendiga, Señor, a cada uno de tus hijos que está acá. Han quedado, Señor, en la plataforma. Bendiga a nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos mayores, Señor, especialmente a los que están enfermos, Señor. Tu mano sanadora sea sobre ellos, Señor, y podamos, Señor, recobrar ánimo, Padre mío. Bendiga todas nuestras actividades en este día. Todo lo que hagamos sea, Señor, dirigido por usted. Bendiga, Señor, también a nuestros pastores que trabajan en todo el mundo. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, oramos, Padre mío. Amén. Amén, amén, hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos. Y hasta mañana, Dios mediante, hermanos. Hasta mañana. Hasta Hasta mañana. mañana.